lo que planea Mamá Gaya es decirles que busquen piedritas y tapen los agujeritos de la canasta y de paso se demoran más para ella seguir ideando su plan. Claro. ¿No? Los niños, pues confundidos, bueno, le hacen caso porque es su abuela y salen del hogar, ¿no? Y esta bruja, pues, comete el asesinato, ¿no? Mata a su hija, la de ella, y descuartiza su cuerpo. Hablemos de misterios. Desde brujas que desviven niños hasta sacrificios humanos. Muy buenas noches y bienvenidos a Hablemos de Misterios. Muchas gracias por todo el cariño que le han venido dando a este formato. Es un espacio donde van a poder escuchar sus experiencias basadas en hechos reales y, como siempre, vengo acompañado de un invitado o invitada que va a contribuir con este espacio. El día de hoy tengo el placer de volver a tener a la gran Leslie Galván de Tenebris. Leslie, gracias por estar esta noche con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, a ti. No, gracias por darte el tiempo. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Por si aún hay algunas personas que de repente todavía no te siguen. A mí me encuentran como Tenebris Blog en todas las redes sociales. Estoy en Instagram, TikTok, YouTube. Así me pueden encontrar. Tenebris como de tenebroso, Tenebris Blog. ¿Y qué es lo que encontramos ahí más o menos? ¿Qué es lo que nos ofreces? Bueno, a mí me encanta leer. De hecho, aquí he traído algunos libritos que vamos a estar comentándolos. Y pueden encontrar ahí muchas recomendaciones, sobre todo de terror, misterio. Me gusta también compartir mucho de literatura peruana. Y de hecho vamos a conversar sobre algunos relatos sobre brujería aquí en Lima y en Perú. Y bueno, ahí está la opción de que puedan seguir estas recomendaciones y conocer más de nuestra literatura. Muchas gracias. Y siempre es muy necesario conocer lo nuestro porque en esa literatura siempre está, pues, dicen que las leyendas están basadas en hechos reales, ¿no? Siempre tienen algo de verdad. Vamos a responder, como es común en el canal, los comentarios. El día de hoy, bueno, ya esto se está estrenando el domingo, pero el día de hoy, el miércoles, hice un post donde preguntaba: ¿cuál es el relato de brujería más aterrador que has escuchado? ¿No? Y bueno, me respondieron dos personas. Una es Diana Córdoba, a quien le mando un saludo, y dice: cuando mi abuelo estaba en fase terminal de cáncer, el sacerdote fue a darle la santa unción. Creo que así se le dice. Le dijo a mi hermana mayor y a mi primo que lo cuidaban, que mi abuelo le habían hecho daño, y programó cierto día a medianoche para echarle agua bendita en las esquinas de su cuarto. Mientras él estaba rezando, mi hermana me dijo que mi abuelo vomitó algo verde. Bueno, mi abuelo falleció, pero el cáncer fue repentino. En menos de un año se fue. Wow. Entonces asumen que era un tema de daño, ¿no? Y acá le cuentan, llegado historias, un par de relatos de donde de la nada le vino un cáncer súbito y se los llevó. Este puede ser uno de esos casos. Gabriela Peña nos comenta: mi amiga me contó que a su tía le habían hecho brujería porque se había metido en una relación. Bueno, esto es muy común cuando está de más ya meterse en una relación y siempre hay consecuencias. La esposa del hombre con el que se había metido le hizo magia negra. Tanto fue su daño que de la noche a la mañana se comenzó a secar por dentro y por poco se va. Tuvieron que llamar a curanderos para salvarla, pero lo peor de todo es que al final, al contrarrestar el daño, la esposa engañada perdió la vida. No. Es que en este tipo de trabajos, y ya he sabido en la cuenta, ¿no? Ya hemos visto casos aquí de que cuando se hace cierto tipo de daño con brujería, hay personas que intencionan la brujería, ¿no? Con el brujo malero y ponen su alma en ello. Entonces, para que efectivizar el daño. Uh-huh. Pero cuando este daño es contrarrestado, te estás jugando la vida. Y si te lo devuelven, ya no. Claro. Sí, es fulminante. Y ya ha pasado, ¿no? Ha pasado casos. Y bueno, como también ha sido costumbre, vamos a leer un par de comentarios antes de empezar.
Dale. un par de comentarios del video pasado con nuestra amiga Ciana Luna, a quien le mando un abrazo. Vamos a leer lo que nos dejaron, porque justo invitamos a la caja, igual que al final del video, vamos a invitar a los espectadores a que dejen, a los seguidores, sus experiencias, ¿no? En la caja de comentarios. A ver, bueno, tenemos 19, pero vamos a ver dice, bueno, ese es Doctor Misterio, lo sigo desde Chihuahua, México. La invitada de hoy, Ciana Luna, me agrada, me gusta cómo cuenta la historia. Bueno, un saludo para Ciana. Pero acá había una historia. A ver. Conocí un caso muy semejante al primero que contó Ciana. Esto pasó en Marcahuasi. Estábamos hablando de no retar a los apus. Ok. Porque habían casuísticas que habían llegado a la cuenta sobre ese tema y las personas que tomaron a la ligera las recomendaciones terminaron mal. Dice, conocí un caso muy semejante al primero que contó Ciana. Esto pasó en Marcahuasi y me gustó este episodio. Otro dice, en Ecuador, cerca de Quito, hay un volcán extinto. Se llama Purulagua. En los 90s era un sitio donde iban jóvenes a beber y cobró muchas vidas de jóvenes que faltaron el respeto al volcán. Entre ellos la vida de una amiga muy cercana que falleció a los 18 años en circunstancias extrañas. Nos siguen bastante de Ecuador, ese es otro comentario. Hola, un abrazo desde Ecuador. Yo he estado en Perú incontables ocasiones y es ahí donde he tenido muchas experiencias místicas, pero todas han sido fuertes e inspiradoras. La más fuerte en el cañón del Colca. Y bueno, y nos siguen acá hay otro. Justo tocamos el tema de un técnico eléctrico, esos que se recargan de dar mantenimiento a las torres de alta tensión. Okay. Uh-huh. Que tuvo experiencias muy fuertes. Y acá hay otro que cuenta: yo transportaba las antenas de telefonía a todo el Perú. Llegaba a lugares más recónditos. En muchos de esos lugares, los ancianos, los papitos, te decían dónde no miccionar porque te daría un mal aire y ahí quedabas. Suena gracioso, pero hay que respetar, ¿no? Yo lo veo como consejos de supervivencia. Ok, también, sí. Porque, o sea, mira, si la persona es de ahí y te dice que no lo hagas, por algo es. Claro, son gente que conoce. Exacto. El lugar. Y es el respeto, exacto, ¿no? Es el respeto a estas entidades que han estado desde antes de que nosotros llegáramos y probablemente van a seguir después de que nos vayamos. Leslie, cuéntanos, ¿con qué historia nos vas a asustar esta noche? Justo estaba tratando de recordar, ¿no? La temática a mí me encanta mucho. Claro. ¿No? Y cuál era mi primera experiencia con el tema de las brujas. Y yo creo que en algún momento, pues todos sabemos en el imaginario colectivo cómo luce una bruja. Pero es bien interesante cómo podemos conocer más de esta figura en nuestro pueblo o en nuestra comunidad, ¿no? A través de estas leyendas, estos mitos. Y la verdad que yo conozco por ahí algunas historias que son justamente de tradición oral. Y muchas de ellas provienen justamente, pues, ¿no? De estos relatos que antiquísimos que pasan de generación en generación. Incluso por ahí hay algunos que tienen no necesariamente este tono netamente de terror, ¿no? Sino por ahí hasta es medio fabulesco en el sentido de que te da como una lección o te trata de contar un origen de algo, ¿no? Y tengo ahí algunas historias. Ahora las voy a compartir, pero también hace poco, y traigo a colación esto, es que te comentaba, ¿no? Hace poquito viajé a Ica, de hecho fue el año pasado, para mí fue hace poco. Bueno, sí, han pasado 6 meses. Y fui y conocí el famoso parque, ¿no? De las brujas de Cachiche. Claro. Y quiero agradecer una vez más a mi nutricionista Victoria Hidalgo, Estilo Saludable con Victoria Hidalgo, quien me viene ayudando en todo este proceso ya para poder llegar a mi peso ideal. Ya se preguntaban por qué no sacaba video. Bueno, señores, estoy a tan solo 4 kilos de los 100 kilos. Ya hemos perdido 40, aunque no se note, 40 kilos. Gracias a Victoria Hidalgo y vamos por más. Espero dentro de poco voy a hacer el real tonazo cuando lleguemos a los 70 kilos, señores. Así que
Si quieres empezar el cambio físico, Victoria Hidalgo es tu mejor opción, lo digo por experiencia. Síguela como Estilo Saludable con Victoria Hidalgo. Así que te lo dice alguien que ya ha perdido 40 kilos y desea pues que tengas una vida saludable como la estoy empezando a tener yo. Claro, con esas estatuas. Exacto, y la verdad es que fue mi primer acercamiento con una leyenda pues que siempre es muy hablada, muy conocida, ¿no? La de la palmera creo que también. También la palmera de 7 cabezas, que Sí. de hecho está muy cerquita ahí, a unos minutitos nada más. Y es como toda la experiencia, ¿no? Y bueno, Ica también es un lugar bastante misterioso en ese sentido, ¿no? Sí. Y de hecho, claro, tenemos la leyenda, ¿no?, de las brujas de Cachiche. Se dice, ¿no?, que en algún punto de la historia era justamente un centro de encuentro, ¿no?, donde las brujas alrededor del mundo, quizá, del país, hacían sus aquelarres, ¿no? Mira. Por el otro lado, hay otras leyendas, ¿no?, que dicen que por ahí habitaba una bruja muy conocida. Yeah. No recuerdo el apellido, pero era Julia. Y de hecho, cuando tú vas y haces el recorrido turístico, te explican, ¿no? Este parque se hizo a partir de es un personaje también ahí medio conocido en la localidad que llegó a ser congresista, no tengo ahorita el nombre exacto, pero él de niño, según se dice, ¿no?, es que recurre a esta bruja, bueno, su familia en realidad, porque sufría de tartamudez. La bruja, pues ahí no se sabe bien la forma, pero como que lo curó. Y él, en agradecimiento, después de mucho tiempo, claro, ¿no?, hizo este parquecito, ¿no?, donde hay las estatuas, hay como, creo que son como 7 diferentes brujas, ¿no? Y lo que se sabe es que no solamente le dijo, no, ya te voy a curar de esto de la tartamudez, sino también le auguró un buen futuro, diciéndole que se iba a convertir en un gran orador, ¿no? Wow. Y bueno, parece que se le cumplió en ese sentido. Se volvió congresista. Se volvió congresista. Y bueno, el lugar es bastante bonito en el sentido de que te explican un poco, pues, ¿no?, del lugar. Claro. Ahí está la bruja del conocimiento. De hecho, yo me tomé ahí fotito porque tiene un librito, claro, muy representativo para mí. Pero también está la bruja de la fertilidad, del dinero y varias representaciones de arquetipos de bruja, ¿no? Ah, man, yeah. Sí. Alrededor del parque. Exacto. Y a la vez, claro, eso digamos que es como pues la representación de estas leyendas, pero a la vez hay una parte donde tú puedes encontrar ciertos recuerditos, ¿no? Yeah. Pero también hay lugares donde hay brujitas, ¿no?, que te leen las cartas. ¿Las gitanas? ¿O son diferentes? Yo diría que son brujitas, Yeah. ¿no? También por ahí algunas tienen altares, ¿no? Digamos que toda la ambientación se presta mucho para eso, ¿no? Claro. Y bueno, las brujas de Cachiche también tienen mucha historia. Sí. Justo estaba tratando de recordar en qué momento se las menciona y a nivel literario, por ejemplo, se menciona a través de las tradiciones de Ricardo Palma. Claro. ¿No? Y, por ejemplo, se comenta que existía una brujita llamada Melchorita Zugaray. Melchorita Zugaray. Que pues hacía ciertos trabajos, ¿no? Tenía en su casita, ¿no? Digamos que era como una especie de ahí de laboratorio donde recibía a las personas en búsqueda de diversos fines, claro, ¿no? Claro. Favores, ¿no? Y lo peculiar es que mencionan que su casa estaba tapiada por una puerta hecha de pellejo, de piel de pellejo. ¿Humano? Posiblemente, quién sabe. O animal, no lo sé. Pero también la forma en que hacía sus trabajos era muy misterioso porque mencionan una especie de lienzo que botaba como un reflejo de luz. Se supone que tenía unos agujeros en el techo de su chocita, ¿no? Y a través de eso, no sé bien cuál sería la magia detrás, pero era un recurso que ella usaba, ¿no? Como que la luz que entraba filtraba. Filtraba y rebotaba en una especie de... Debe ser como un espejo o algo así.
está descrito de esa forma en este relato. Claro. Y bueno, y las personas pues le pagaban, ¿no? Eran de esas brujitas que recibía ahí Claro. La un mayoría. pago a partir de... para De un hacer servicio. el favor, ¿no? El Claro, servicio. claro. Y, por ejemplo, había muchas personas incluso que la buscaban para que esta otra persona también tenga un pacto con el diablo, ¿no? Y ella como que les decía, ya, si tú quieres esto, me tienes que acompañar un día aquí al monte y se te va a aparecer. Y cuando iba la persona, previo pago, nunca encontraba al demonio. Los estafaba. Los dices. estafaba. Y su respuesta era, bueno, quizá no quiso pues aparecerse, o es porque tiene falta de fe. Probablemente. ¿No? Y bueno, esa es una historia que está dentro de las tradiciones de Ricardo Palma. Pero de hecho hay otro cuento bien interesante, pero antes de irme, no sé si conoces algo más sobre las brujas. Mira, lo de las brujas... ¿Cuál ha sido tu contacto? Lo de las brujas de Cachiche, bueno, la historia es la que a mí me fascina. De la palmera. De las 7 cabezas. De las 7 cabezas. De que el día de que la cabeza crezca, toda esa zona se iba a inundar. En Sí. medio del desierto. Sí. Pero, no sé si fue en los 90, que pasó de que la cabeza creció Y se y el inundó. río, el río desbordó, creció, creo. se desbordó y se inundó la zona. Entonces, apenas estaba inundando, ¡fla! Cortaron la cabeza y desde ahí religiosamente la podan. Sí, yo también he escuchado, de hecho, cuando vas a hacer el tour turístico, Sí. te cuentan un poco de esa historia. Sí. Y dicen, ¿no? Que siempre se mantiene al pie de la letra. Sí, a raíz de lo que ese- pasó en los 90, ojo, porque Ok, antes ok. no lo creían, o sea, decían como que puede ser, pero como que era mucha coincidencia. Y como nuestro país es también en ese aspecto es muy místico, entonces dicen no. Por no, si acaso. Por si acaso. Hay que Si no- prever antes que lamentar. Si no, todo el revuelo que hubo con Sarah Helen. Es cierto, claro. También claro, fue en los también 90. en los 90. Sí, igual también en Ica. Pero sí, bueno, uno de los acercamientos, bueno, y una de las historias, y ya tomando el mood del que nos caracteriza en el video, hay un relato de un seguidor, que, bueno, es muy, muy famoso, ¿no? Se llama Israel. Él nos cuenta que allá en los años 90, ¿no? Él estaba con su mamá, ¿no? Y tenía una tía, Ok. a la que, bueno, no era una tía, era una amiga de la familia, a la que le decían tía, Tía de cariño. tía de cariño, ¿no? Y su mamá pues pierde la vida y le encarga a la tía que los cuide, ¿no? Obviamente la tía pues no iba a ver por ellos, ¿no? Porque él tenía familia, tenía a sus padres, a su papá, ¿no? Tíos, pero era como que cualquier cosa cuentas con tu tía, ¿no? Que era mi mejor amiga, por así decirlo. Y la señora siempre preocupada por él y todo. Él se formó, ¿no? Creció, formó su familia, ahora es ingeniero. Y él me cuenta que tuvo su primera hija, ¿no? Y eso ha sido hace unos años atrás. Y la presenta, ¿no? Una bebé muy bonita. La presenta a la tía, ¿no? Y la tía le dice, qué linda niña. Pero de pronto la niña empieza a quejarse en las noches. Uy. Empieza a llorar. Y él empieza a tener también un resquebrajamiento en su salud. Pero muy notorio y repentino. Ok. A tal punto de que él se empieza y usamos mucho este término aquí, a secar. De la noche a la mañana. Iba a exámenes médicos, trabajaba pues en una empresa grande, ¿no? Le costeaban todo por la EPS, pero los médicos no descubrían qué era lo que tenía. Entonces, la última opción, ¿no? Una de las hermanas de su madre le dice, tienes que ir a ver a nuestra hermana la ermitaña, le dicen, que vive en Ayacucho. Pero ¿por qué le dicen la ermitaña? Él sabía que había una tía que le decían la ermitaña, pero no entendía por qué, hasta que la conoce. Ya mal de salud, viaja, hace el último esfuerzo, Se porque arriesga. estaba súper... Lo que él cuenta es que él se sentía súper, como que no tenía, como que se le iba el hálito de vida.
Wow. Como que caminaba y sentía que en cualquier momento se iba a caer y ahí iba a quedar, ¿no? Estaba súper delgado. Y cuando él llega a Ayacucho, llega a la choza, porque no es que vivía en una ciudad, sino vivía alejada en el campo la señora. La señora lo ve y se pone a llorar. Le dice, tú eres la viva imagen de mi hermana, le dice. Pero a ti te están haciendo un daño muy fuerte. Muy fuerte. Yo te voy a cuidar, yo te voy a salvar. Y le empieza a dar instrucciones. Le dice, vas a llegar a la casa, vas a regresar, vas a tomar esto, le da todos unos brebajes, y eso lo hace sentirse mejor momentáneamente. Okay. Y le dice, vas a llegar a la casa, te vas a encerrar y vas a empezar a hacer rezos, le dice, y vas a empezar a golpear le da como un látigo, a golpear la pared, y vas a empezar a hacer los rezos. Va a llegar un momento en el que vas a darte cuenta que no estás solo, y escuches lo que escuches, no grites, no salgas, no abras la puerta, quédate ahí, sigue golpeando y sigue diciendo lo que yo te voy a... Qué miedo. Y le empieza a decir, ¿no? A tu hija encárgala con tu papá, ¿no? Y hace esto. Entonces él regresa, ya con todas las directrices, se encierra, le dice a su papá, papá, voy a hacer esto, mi tía me ha dicho esto. Su papá lo ve mejor, así que le cree. Entonces, cuando él entra y se encierra, ¿no? Y empieza, primero se sentía tonto, porque vamos, es una persona que usualmente no creía en esto. Claro. Y lo veía como que, ya estoy pegándole a la pared solo. Pero No bueno, tiene mi mucho tía me ha dado un sentido. brebaje y bueno, me ha ayudado. De repente algo de cierto debe haber. Y empieza a golpear la pared y empieza a hablar y empieza a golpear el aire en medio de la oscuridad a la medianoche. Pero de pronto empieza a escuchar un chillido. Y mientras golpeaba era como si a alguien le estaba dando. Ay, qué miedo. Y escuchaba que alguien se quejaba, la voz de una mujer que gritaba. Y él seguía golpeando y estaba que se moría de miedo porque esa cosa empezó a arañar. Y de pronto empieza a escuchar que dentro del cuarto se estaban peleando dos animales. Se escuchaba clarísimo, dos animales grandes. Y él seguía golpeando y seguía rezando, seguía golpeando, seguía rezando. Y ya esa cosa como que sentía que se le abalanzaba y él no le quedaba de otra que seguir golpeando la pared y seguir rezando. Hasta que de un momento a otro todo se queda en silencio. Y en ese momento él siente que todo el alma le vuelve al cuerpo, que le vuelven las fuerzas, se siente bien, sale del cuarto y en ese momento suena el celular. Contesta, era la tía y le dice, ya la vencí, pero la mujer que amanezca muerta cerca a tu casa es la que te estaba haciendo el daño, la que a quien mañana estén velando es la que te estaba haciendo el daño. Y al día siguiente, efectivamente, su tía de toda la vida, la que él había, a la que la mamá le había dicho, y es tu tía y te va a cuidar, ella amanece muerta. Qué fuerte. Y descubren en su casa que tenía todo un altar y descubren que tenía huesos de infantiles. Uy. O sea que no era... Y Claro. obviamente el fin no era él, La niña. el fin era la niña, sino La que hija. él tenía una protección. Ajá. Y para llegar a la niña tenían que Primero quitarlo a él pasar del por medio. él, claro. Wow, qué fuerte. Entonces, Ujú. y esto se da en Ica, pues. Entonces, Interesante. sí, entonces lo que este seguidor me dice es que lo de Cachiche y las brujas es algo real, no es un cuento de la abuelita, ¿no? Él lo ha vivido, lo ha visto, y es algo que las familias suelen conversar porque les ha pasado. Pues, ¿no? Y siempre hay alguien en ese distrito que te va a decir tal persona es bruja o tal persona tiene esas facultades. Así que bueno, Fuerte. Leslie, perdón. Leslie, ¿qué otro relato tienes para compartir con nosotros esta noche? No te preocupes, ya había pasado. Sí, ya me pasó antes. A ver, mira, justo mencioné anteriormente a Ricardo Palma y les quiero compartir una recomendación también. Este librito se llama Tradiciones de Terror. La compilación es de Ricardo Palma. Está publicado por Maquinaciones Narrativa y es una selección de los cuentos con temática justamente de terror, ¿no? Ujú. De las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? Y hay un cuento que
me llama mucho la atención porque justamente hablamos de una bruja. Se llama La Misa Negra. Ya. Fue publicado pertenece, ¿no?, a la compilación en 1803. 1803. Imagínate. Antes del presbítero. El presbítero más o menos de qué año 1811. 11, ya, previamente, unos añitos antes. Claro. Y bueno, este cuento se lo dedica a sus dos hijos, dice, a mis retoños Clemente y Angélica Palma. Comparto un poco de contexto. Clemente Palma, hijo de Ricardo Palma, también escribió mucho sobre literatura de terror y es como considerado como el Edgar Allan Poe peruano. Oh, ¿en serio? Sí. Qué interesante. Perteneció como a la corriente del modernismo, si no me equivoco. Y tiene unos cuentos muy buenos, ahí se los recomiendo. Y su otra hermana fue su hermana, ¿no?, Angélica Palma, también fue cuentista. Quedó un poco olvidada justamente por las figuras que se anteponían, pues, ¿no? El hermano y, bueno, Claro. su padre, ¿no?, ahí en la sombra. Y, bueno, el tema de las autoras sale a colación, ¿no? Pero, bueno, para no desviarme del tema, igual leanla, busquen a Angélica Palma. Este cuentito habla sobre una mujer que se supone que es muy católica, ¿no? Ya. Siempre va a misa. Claro. Quien narra la historia... Ya. Disculpa. Dale, y cortó. No, sigamos. Sí. Sí. La historia está narrada por una mujer y ella comenta sobre la madre de su amigo, San Diego, si no me equivoco. Sí. Y menciona, ¿no?, que esta mujer es muy católica, que va siempre a misa, es aparentemente muy religiosa, ¿no? Claro. Pero en cierto momento comienzan a sospechar de ella hasta que le cae la Santa Inquisición, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentran? Voy a leerles detalladamente porque me encanta la descripción que mencionan, Claro, ¿no? claro. Dice, yo era muchacha del barrio y me consta, y lo diré hasta en la hora de la muerte, que cuando registraron el cuarto de la San Diego, halló el Santo Oficio de la Inquisición encerrados en una alacena, dice, un conejo ciego, una piedra imán con cabellos rubios envuelto en ella, un muñequito cubierto de alfileres, un alacrán disecado, un rabo de lagartija, una chancleta que dijeron ser de la reina Sabá y Jesús me ampare, dice, una olla con aceite de lombrices para untarse el cuerpo y que le salieran plumas a la muy bruja para remontar el vuelo después de decir como acostumbra a esa gente canalla, sin Dios ni Santa María. Acompáñenme ustedes a rezar una salve por la herejía involuntaria que acabo de proferir. Y bueno, comienza a relatar, Wow. ¿no?, cómo hacen este descubrimiento de esta mujer y como para hacerla confesar, Claro. le dan una bebida, un aceite pues consagrado, ¿no? Ya. Ella lo toma y bueno, esto me parece muy interesante porque siempre la bruja es quien hace los brebajes, Sí, ¿no? sí, y sí, tiene sí, que sí. tomar cosas así muy extrañas. Y bueno, aquí la Santa Inquisición ella. le hace beber a ella. O sea, se le practica a ella. Sí, y tiene que beberse un jarro de este aceite bendito. Y bueno, lo chévere es que aquí vemos, pues, ¿no?, que sabemos que comúnmente la bruja es quien hace estos menjunjes Claro. y estas bebidas extrañas, ¿no? Pero aquí es la Santa Inquisición que hace que ella lo beba. Bueno, en este caso beba un aceite bendito, ¿no? Un aceite de resino. Posiblemente, ¿no? Y a partir de esta bebida, ¿no?, tratan de que ella pues confiese, ¿no? Claro. Y dice, ahí lo vomita todo, lo escupe todo y acepta, ¿no?, que era una bruja. Y bueno, luego le toca un castigo, ¿no?, que... ¿Típico de la Inquisición o es diferente? Ejemplar. No, es típico de la Inquisición, como Ah. que tiene que ponerse la vestimenta y bueno, una serie de cosas más. Lo dejo ahí como para no hacer el spoiler y Claro. invitarlos, ¿no?, a que lean esta antología. Pero también lo chévere es que hay otras historias, ¿no?, que justamente son de terror, como por ejemplo La procesión de las Ya, ánimas. más o menos ¿No? cómo lo aborda? A ver, la procesión de las ánimas.
no quisiera detallar. Ya. Lo dejo ahí porque hay muchísimas otras historias más. Ya. Y lo que sí me sorprendió, por ejemplo, es que, no sé si has escuchado el de la piedra horadada. Claro, claro. Se le atribuye a... Sí, pero no, pero no es de él. Y de hecho aquí eso se sí lo menciona sé. eso. Sí, Yo no más lo sabía. Así que ahí está la invitación para leerlo. Se le atribuye bastante. Pero ¿Y a muy qué crees que se chévere. deba? Es que supongo que en algún punto, en cualquier relato, ¿no? Que, por ejemplo, en este momento yo estoy contándolo, ¿no? Previamente, cómo llegó esta historia aquí, ¿no? También un lector recogió esa historia y a la vez esa historia salió de otro origen, ¿no? Y creo que en algún punto las historias, pues, pierden el origen inicial, ¿no? Incluso sus Claro. características propias como Se va- relato. claro. Se va sumando de otras experiencias. Y creo que es lo chévere porque, por ejemplo, aquí en Perú, pues tenemos tantas leyendas Sí. y mitología que incluso si uno comienza a compararlas, pueden ser muy similares entre regiones, ¿no? Pero siempre con hay algo característico muy Sí. propio del lugar, ¿no? Pero similar a otros. Eso es muy cierto y tienes mucha razón con el tema de las historias y la similitud. Ahora, tocando el tema de Ricardo Palma, hay una historia que se le atribuye que justo me acaba de venir a la cabeza. ¿Cuál? La de la viuda negra del presbítero maestro. No le he escuchado eso. Esa la he escuchado hace poco. No sé si fue con Gianfranco o con Merlín, pero creo que estaba creo que le estaba desmintiendo. Pero hay una leyenda de un fantasma de una viuda negra que se manifiesta en el presbítero maestro Chévere. y que dicen que dicen que obviamente le atribuyen la historia a Ricardo Palma. Ah, ok. Pero no es- no, Ok. obviamente no. Pero manifiestan haberla visto. Uno de los de las, o sea, la historia es la siguiente, ¿no? La clásica persona que está caminando en los alrededores del Camposanto, en el Cementerio General de Lima, y se encuentra con una tapada, una mujer de negro lamentándose, y esta mujer pues pide justicia por el marido, y de pronto la persona conmovida por el olor quiere acercarse o brindarle consuelo y voltea y es la clásica, la cara pues mortecina, las cuencas vacías, la quijada así descolgada y qué que te chévere. quiere agarrar. Entonces, Yo digo que chévere. qué chévere, pero hay una Porque nos encanta ese tipo de historias, pero Sí. imagíname En el estar momento. en el momento como el protagonista de la Sí. historia, me muero. Exacto. Ahora, hay un seguidor, tenemos estos conversatorios en Barranco, hay un seguidor que me contó una experiencia con un personaje muy similar en el presbítero. Y ya la historia ya es conocida en la cuenta, ¿no? Voy a decirle a grosso modo, así súper rápido. Él era una persona que le gustaba retar a sus familiares, ¿no? De que no creía en estas cosas, ¿no? Era una persona que se burlaba acérrimamente de las personas que creían en lo paranormal. Decide pasar su cumpleaños un 31 en octubre en un recorrido nocturno en el presbítero en el año 2008, en la época cuando todavía aún a veces la gente se metía a hacer brujerías ahí. Y se desvían en el recorrido y se meten pues en el pabellón de los desvividos. Y se retan entre los primos quién se va hasta el fondo solo. Y cuando él está yendo, ve al fondo una mujer con estas características de negro y que está con una mano en una tumba lamentándose. Entonces él se acerca y pensando que era una persona mayor que aún no sabía, que está con un doliente, Que era una persona real. se le acerca y la agarra del hombro y la quiere mover. La señora solo se lloraba. A la tercera que él intenta, le agarra la mano y dice que él nunca había sentido una mano tan helada y huesuda. Y cuando voltea era esa descripción, pues, ¿no? La cara así alargada, las cuencas vacías, un velo negro. Pero puede ver que la quijada le llegaba hasta acá. Ay, O sea, ahí se lo creepy. quiere agarrar. Y está vestida con estos vestidos, pues, de luto de época. Él quiere forcejear, gritar, no le sale la voz. Al final se zafa. A duras penas logra salir. Y los primos nunca vieron a la mujer. Solamente él. Solo él. No había más testigos. No, los primos solo lo vieron a él meter la mano en una tumba. Y pensaban que estaba haciéndose el payaso. Qué loco. Pero Qué él, miedo. él jura que la vio y jura que cuando estuvo
lo que ellos vieron que metía la mano le estaba forcejeando por quitarle la mano a la mujer. O sea, estuvo como una especie de trance pequeñito, Sí, ¿no? exacto. En contacto con esa entidad. Con esa entidad. Qué loco. Con la viuda, le dicen la viuda negra del presbítero maestro. La viuda negra. Que recorre los pasadizos del presbítero maestro y le atañían la historia a Ricardo Palma. Ah. Pero mira, qué interesante, me has hecho acordar. Bueno, comento, no sé si ya has leído Jaguar, el librito que antologué, pero claro. ahí justamente como para darte ahí un empujoncito para que lo leas. Claro. Hay una historia que se llama Constanza de Lima, de la escritora Tania Huerta, ella está ahí presente. Esta es una antología de 15 cuentos de vampiros, ¿no? Vampiros latinoamericanos. Ah, sí, qué chévere. Y ella toma la figura de la tapada limeña. Ya. Y justamente, como para igual no spoilear, Claro. lo mezcla con estos tópicos, ¿no? La vampira en plena ciudad de Lima, ¿no? Las calles así súper oscuras, cuando recién creo que ni siquiera habían lámparas de gas. Y también juega con el tema religioso. Por ahí surge una figura muy conocida que no voy a decirlo para no spoilear, ya podrán intuir de quién hablo, otra mujer muy conocida. Y tienen No es una Keiko, por si amistad. acaso. No. Yeah. Y me agrada porque hay mucho misterio a partir de la mujer, justamente, ¿no? Que vista de negro, Claro. de luto. En este caso, imagínate, una tapada, o sea, solamente se le veía un ojito, Claro, ¿no? claro. Y había, o sea, se hablaba mucho de estas figuras, ¿no? ¿Quiénes eran? Sí. Incluso a nivel social, a estas mujeres, o sea, cuando estabas como tapada, podías permitirte el lujo de tener incluso conversación con otras personas, que en su momento, pues, no era como algo muy típico, ¿no? De las mujeres, que podrían hablar así con total libertad. Y esto de la indumentaria, Sí. ¿no? Que te tape, ¿no? Y no, o sea, estás como de incógnito. Y quién sabe, ¿no? Detrás de ahí la tapada está esta mujer Sí. calavérica que mencionas. Cadavérica, ¿no? pues sí. Qué chévere, interesante. Interesante, chévere y qué miedo Sí. si te la encuentras. No quisiera. Y bueno, Leslie, ¿qué otra historia quisieras compartir con nosotros esta noche? Justo aquí tengo un librito que fue uno de los primeros libros que llegó a mis manos cuando estaba buscando literatura peruana. Claro. Es parte de una serie de libros que creo que ya no se editan, pero me encanta justo porque va con la temática, se llama Las brujas cocinan. Fue publicado por la editorial San Marcos con Gladys Flores Heredia. Y en realidad es una compilación de relatos orales Claro. que provienen justamente de otros libros de relatos, ¿no? Y tradiciones. Ya. Y quizá podría compartir una que me pareció bien interesante. Tengo ahí un par. Voy a Claro. compartirlas. Sí. Y lo que me llama mucho la atención es que hay muchas características en estos relatos que se repiten, ¿no? Por ejemplo, la bruja que come a niños, ¿no? Que mencionábamos, ¿no? Sí. O la bruja que los persigue. Y ahora voy a comentarlos y creo que podríamos hacer el símil con otras historias que ya hemos contado, Claro. ¿no? Pero comienzo con la primera, que se llama Mamagaya. Mamagaya. Y este es un relato que está dentro de una compilación que se llama, si no me equivoco, es Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos, de Francisco Izquierdo Ríos junto a José Arguedas. Ellos hacen una compilación, este es un libro de 1947, o sea, ni siquiera los años 50, Claro. y hacen esta especie de recorrido de diferentes testimonios que se gestan a través de colegios. Wow. Niños, profesores, participan padres de familia, bueno, la comunidad, ¿no? Y la idea es rescatar justamente Esas estas historias. historias de tradición oral, ¿no? Que te cuenta la abuelita, el abuelito. Claro. Y cuentan, ¿no? Que Mamá Gaya era una vieja bruja, ¿no? Que vivía digamos que entre Canta y Huamantanga, si no me equivoco, es el Ya. pueblito, aquí en Lima. Ujú. Y vendía platos, ¿no? Deliciosos platos, manjares, con los que engañaba a los turistas, porque estaban hechos a base de carne humana, Uy. ¿no? Yeah.
¿Y qué sucede? En un momento donde pues ya no había pasajeros, no turistas, esta mujer se queda pues sin ingresos, tampoco había comida. Ella tenía también su familia, una hija mayor adulta y 2 nietecitos, 2 niñitos. Uy. ¿No? La familia ni enterada de lo que hacía esta mujer. Era una bruja, ¿no? Claro. Y pues desesperada, ¿no? De poder comer, idea un plan macabro. Ella planea asesinar a su hija, pero el problema es que tenía los nietecitos, Claro. ¿no? Siempre se le pegaban y no había forma que se deshaga de ellos. Entonces, idea lo siguiente. Les encarga a los niños que busquen agua y que llenen una canasta con agua. Una canasta. Sí. Ya. Entonces, los niños se preguntan, pues, ¿cómo voy a llenar una canasta Claro, con agua? se sale. Exacto. Entonces, lo que planea Mamá Gaya es decirles que busquen piedritas y tapen los agujeritos de la canasta Y y ahí de se paso se distraen. demoran más para ella seguir ideando su plan, Claro, claro. ¿no? Los niños, pues confundidos, bueno, le hacen caso porque es su abuela y salen del hogar, ¿no? Y esta bruja, pues, comete el asesinato, ¿no? Mata a su hija, la degolla Ay, ya. y descuartiza su cuerpo. Dentro de ahí, de, digamos, este plan, en algún momento los niños retornan al hogar y nuevamente le consultan a la abuela, pues, ¿no? Abuela, no funciona esto, por favor, ayúdanos a ver cómo tapar los huequitos de la canasta, ¿no? Claro. Y sucede ahí algo interesante. Los niños se dan cuenta que había una olla, es como una cantera grande, Ya. ¿no? Donde se estaba cocinando carne, ¿no? Y sucede algo extraordinario. Escuchan una voz que reconocen como la voz de su madre, ¿no? Para esto la abuela les había dicho que la mamá se había ido a darle de comer al ganado y no regresaba hasta mañana, ¿no? Hasta el día siguiente. Claro. Pero los niños comienzan a escuchar la voz de la mamá y les dice algo así como, hijos míos, ¿no? Sálganse, escóndanse. Yo voy a cuidarlos desde el cielo, ¿no? Una cuestión así. Entonces, pues los niños igual confundidos, como que se dan cuenta que la abuela pues está tramando algo o algo ha hecho con la mamá, ¿no? Claro. Entonces le dicen a la abuela, pues, ¿no? Que salgan nuevamente, que les enseñe cómo es esto de tapar los agujeritos. Bien. Y con engaños, los niños también, ¿no? Sus artimañas hacen que la abuela, pues, como que se olvide de lo que estaba haciendo, ¿no? Los niños se esconden y regresan a su casa. Ya. Regresan a su casa para llevarse los restos de su madre, ¿no? O sea, sabían que era su mamá. Sí, Wow. se van con los pedazos de carne, se fugan de la casa. Y la abuela pues se da cuenta que los niños ya se dieron cuenta de todo el tema y pues va en búsqueda de ellos, ¿no? Uy. Los niños corren, suben el monte y en algún punto también pasa algo nuevamente extraordinario, ¿no? Y es que aparece el arcángel San Miguel. O sea, esto ya se volvió bíblico. Sí. Ya. El arcángel les tira una cadena, una tira, ¿no? Desde las nubes, desde el cielo. Los niños suben a encontrarse con la madre, ¿no? Para que los proteja. Y la mamá Gaya se da cuenta y como sea, se agarra de la puntita de la tira que tiró el ángel, ¿no? Que ir al cielo también. En búsqueda de los niños, ¿no? Pero justo pasa un ave, que es el acacyo, si no me confundo, corta la pita con su pico y la bruja pues está a punto de caerse y comienza a llamar a el zorro. Le dice, compadre zorro, ayúdame que me voy a caer. ¿No? Ese zorro volaba. No, el zorro estaba llamando al zorro de abajo Ay, ay, ay. para que le amortigue la caída, Ay, ¿no? ay. Y el zorro le responde, no te preocupes,
te voy a recibir aquí. Ya. Pero la bruja cae al vacío y por arte de magia se convierte en una laguna y se ahoga, ¿no? Y bueno, la leyenda dice... Se ahoga a sí misma. Sí. Y la leyenda dice que, ¿no? Que pues existe una laguna y en el centro hay una piedra que se llama Mamagaya, ¿no? Y bueno, esta es una... ¿Y dónde está esa laguna? Se supone que Canta. debería estar... La leyenda es de Canta, Claro. ¿no? De ahí Entonces, bastantes leyendas. supongo que en alguna parte debería existir, ¿no? Igual, tú sabes, las leyendas Sí. en cierto punto cambian su historia, Obviamente. pero tienen ahí un puntito de realidad. No, pero es... A ver, para hacer Lima, para hacer Canta es muy tétrica. Sí. Lo del trozar a la hija. Sí, y eso me hizo acordar un poco al inicio este clásico cuento de Hansel María y Gretel. Machi, Ah, Marimacha. María Y de hecho, Macha. ahora que has mencionado Hansel y Gretel, Sí. tengo otro que es muy Ya. similar, muy similar. Ya. Ahora lo comento, pero este es un ejemplo de ese tipo de... De relatos. ¿Y De cuál era el otro que relatos. ibas a compartir? Me dijiste Mira. que tenías dos. Sí, ese justo no quería decirlo, pero sí, se parece mucho a Hansel y Gretel, ¿no? Ya. Este se llama La Achiqué, y de hecho hay muchas versiones. La chiqué. La Achiqué. Sí, Achiqué. Suena raro. Sí, Sí. la chiqué. No, es La Achiqué. Ya. Y esta historia también comienza justamente con algo muy similar, ¿no? En una época de hambruna, una pareja de campesinos pues estaba muriendo de hambre, ¿no? No conseguían comida. Esta vez eran esposos y tenían 2 hijitos. Ya. Y casualmente encuentran unos maicitos, ¿no? Entonces ellos, pues, imagínate, no tienen que comer, era lo único, y bueno, idearon un plan también, ¿no? Y era dormir a los niños para ellos poder comer esos maicitos, ¿no? Tostarlos y comerlos. Qué padres tan malvados, ¿no? Ah, bueno, los maíces, no los niños. No, los padres, porque querían que se duerman los niños para ellos comer. Y Solos. Exacto. Ah, ya, bueno, al menos van a comer el maíz y no los niños, como la otra Bueno, historia. por lo menos, ¿no? Ya. Y mientras ellos están ahí, pues, ¿no? Conversando, de pronto uno de los niños comienza a hablar, ¿no? Y la mamá le pregunta al esposo, ¿no? ¿Dónde está la pampana, me parece? Tiene un nombre especial, perdonen si estoy errando el nombre exacto, pero también, ¿no? Una olla, ¿no? Para tostar el maíz, tiene un nombre. Y contesta una de los hijitos, ¿no? Que se supone que estaban dormidos, ¿no? Le dice, yo sé dónde está la olla. Y de ahí el otro responde, yo sé dónde está el palito para mover el maíz. Y los padres, pues, sorprendidos, Claro. pero también como una reacción, un instinto de, pucha, se van a comer también mi comida. Tengo que deshacerme de los hijos. Ya. Los amarran, los meten en una alforja y los tiran al río. Imagínate, eso cuenta la leyenda. No. Entonces, ¿qué pasa? Los niños caen al río, ¿no? Que amablemente los recibe y bueno, caen a la orilla, ellos suben el monte y encuentran la casa de la Achiqué. La chiqué. La Achiqué es una vieja bruja del monte, ¿no? Y bueno, ella los recibe también amablemente, les da pues refugio, ¿no? Los alimenta, los abriga y les dice, ustedes pueden quedarse aquí en mi casa, pero tienen que dormir en lugares diferentes, ¿no? A uno lo manda a su granero y el otro cerca al fogón. Y bueno, durante la noche, la niña, mientras está dormida, ¿no? Comienza a escuchar unos quejidos. Ella se levanta y le pregunta pues a la señora, ¿no? La bruja, Claro. o sea, es mi hermanito, ¿no? ¿Qué está sonando? Y la bruja le responde, sí, es tu hermano, porque lo estoy despiojando. Oh, le dice. eso ya lo he escuchado antes. Y, ahí... Y luego, bueno, la niña pues hace caso omiso y sigue durmiendo. Y luego otra vez comienzan los quejidos, ¿no? La niña sigue sospechando y la bruja, para que la niña ya nuevamente no pregunte, ¿no? O no se levante, le dice, estoy sacando las liendres, pero se queja mucho.
Y ya pues la niña ya en cierto punto supongo que ya era muy sospechoso. Y en la noche se levanta, va a buscar a su hermano y se da cuenta que la chique está a punto de descuartizarlo. Ah, pero estaba vivo su hermano. Estaba vivo todavía. Ah. Entonces la niña reacciona, agarra un puñado de cenizas y se lo lanza a los ojos, ¿no? La bruja en su desesperación va a buscar, pues, ¿no?, cómo quitarse estas cenizas de los ojos. Y la niña, pues, desata a su hermano, ¿no?, que está Ya. todo amordazado, amarrado, el pobre Pobrecito. niño. Y se desatan y se escapan. Corren, huyen. Y la chique va detrás de ellos, ¿no? Corren hasta cierto punto y se encuentran con el cóndor. El cóndor. Le dicen, por favor, cóndor, escóndenos porque nos está buscando esta bruja. Y el cóndor abre sus alas, ¿no?, y los tapa, ¿no? Entonces se refugian ahí. Y de repente aparece la chique, ¿no? Y le dice, cóndor, ¿has visto a estos niños que se me han escapado? Y el cóndor le dice, no, chique, ¿no? ¿Segura que no has visto a estos niños? Ya. Y de repente deja que el cóndor, ¿no?, que se acerque y levanta uno de sus alas y ¡fua!, le da un aletazo y se cae por el barranco la chique. Los niños siguen corriendo, se van, pues, ¿no? Y en algún punto se encuentran con la cueva de una zorra. Una zorra. La madriguera de una zorrita, ¿no? Y también le dice, por favor, tía Toj, me parece que le dicen, Tía Toj. tienes que resguardarnos, esta bruja nos está buscando, Nos está cazando. nos está cazando. Y bueno, ella estaba justamente en la entrada de su madriguera esperando al esposo zorro que le lleve los pollitos para sus crías, para alimentarlos, ¿no? Se apiada de ellos y los deja pasar, ¿no? Luego viene corriendo la chique y le dice, ¿no? Tú, zorra, ¿has visto a estos dos niños que se me han escapado? Ya. Y le dice, no, yo no los he visto, ¿no? ¿Segura? Y pues la bota la chique, ¿no?, a dentelladas y creo que se cae, se Otra cae vez. la bruja, ¿no?, otra vez. Y bueno, la historia justamente es así, ¿no? Luego buscan a otro animalito, me parece, y en cierto punto nuevamente se ve esto de la tira que cae del cielo. Otra vez. Sí. Ya. Y si no me equivoco, la representación es que la caída de la bruja da como a entender que se forma, o sea, en la Tierra, la formación de la cordillera de los Andes. O sea, la chica era grandísima. Parece que sí. Para que forme la cordillera Sí. de los Andes. Y es muy similar, ¿no?, con la otra historia. Sí. Pero esa es la leyenda de la chica, para no hacerla muy larga. ¡Wow! ¡Qué fascinante! Pero me parece súper fascinante porque el tema de la naturaleza con la que se trata lo de comerse niños, ¿no? Y, Sí. ese folclore y con lo que se... Porque lo de la chique me ha traído a colación bastantes relatos que mi mamá me contaba de la sierra y eran similares, ¿no? De estas entidades que siempre se querían comer a los niños. Sí. ¡Wow! Y bueno, vamos con el tiempo nos ha ganado, pero quiero compartir una de las historias que también tiene que ver con brujería, ¿no? Que es lo que ha dado, bueno, las historias que he traído esta noche de nuestros seguidores, es de un seguidor del norte del país que se casó con una mujer, Uh-huh. ¿no? Vamos a llamarla, ¿no?, Zoila, ¿no? Ella era la última de las hermanas, ¿no? Él se casa con ella porque la ve guapa, pero la familia de él le dice que no era guapa, pero ¿por qué se casa con ella? Y la familia no entendía por qué. Incluso el papá de ese seguidor le dice, y es bruja, ten cuidado,
Pero no, papá, Zoila me ama, yo la amo. Bueno, el detalle está en que él empieza a trabajar, empieza a hacer cosas y le empieza a ir bien. Pero siempre obedecía todo lo que ella le decía. Ok. Y lo que le parecía súper raro era que en las noches a él le daba un sueño extraño. Se sentía adormecido y siempre se despertaba cuando ella estaba cocinando. Y él ya tenía que irse a trabajar. Entonces, lo que en la mente le hace ruido, porque un día, entre sueños, a él le parece ver a un animal irse de su cama y salir volando. ¿No? Él le parece extraño. Yo no duermo con un animal, duermo con mi mujer. Entonces, él siente que cuando ella le daba su café en la noche, ahí le daba algo. Entonces, esta noche no toma el café. No toma el café. Y lo que él recuerda es que se hace el dormido y ve que y siente que su mujer empieza a moverse y se convierte en un ave de la noche, en una lechuza, y sale volando por la ventana. Lo que él hace es cierra la ventana, porque siempre la ventana estaba abierta del cuarto. Cierra la ventana, asustado. Y lo que él cuenta es que dice que en la noche empieza a arañarle y decirle: ábreme, 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 te voy a matar, ábreme, ábreme. O sea, este relato a mí me llega de una tercera persona, obviamente, un familiar de esta persona que se casó con Zoila. Pero al final, pues, lo que él cuenta es que esto es muy común en el norte del país, de que las personas que practican la brujería pueden transformarse en esos animales de la noche para hacer daño. Y con lo que me cuentas de la chique y estas historias, también he escuchado relatos donde los brujos tienen esta particularidad. Desde antes ya se hablaba de Cambiaformas, ¿no? los cambiaformas, y hasta hoy se sigue manteniendo. Pero wow, si tienes alguna experiencia con brujería o sabes de alguno de estos relatos del Perú, nos gustaría leerte en el siguiente video. Coméntalo aquí en la caja, déjalo en la caja de comentarios. Espero que este episodio te haya despertado la mente, te haya traído recuerdos y también te haya causado algo de miedo. Porque recordemos que cada leyenda siempre tiene algo tinte de real. ¿Cómo te podemos encontrar, Leslie, en redes sociales una vez más? Estoy como Tenebris Blog y justo mencionas el tema de los comentarios. Mencionaste que muchos son de Ecuador. Sí. Y antes de terminar me gustaría hacer una recomendación más, justamente de una autora ecuatoriana. Excelente. Que escribe sobre el tema de las brujas. Pero más cercanos a nosotros, ¿no? Es que serían las chamanas. Las chamanas. Y es Las Voladoras de Mónica Ojeda. Yeah. Ella tiene un estilo muy poético y hay muchos relatos que, o sea, muestran bastante violencia, son bastante aterradores, pero con su cuota fantástica, ¿no? Y menciono así brevemente estos 3 cuentitos que hacen alusión a la bruja. Una de ellas es Las Voladoras, justamente, por ejemplo, como la cabeza voladora, ¿no? Este poder, digámosle, de algunas brujas, ¿no? De que vuelen como la cabeza del cuerpo. Exacto. Luego está también Sangre Coagulada. ¡Qué nombre! Sí, y Cabeza Voladora como tal, ¿no? Así que ahí está la recomendación para aquellos que nos ven desde Ecuador y, bueno, cualquier otro que quiera conocer más de literatura latinoamericana. ¿Cómo se llama? Mónica Ojeda, Las Voladoras. Ojeda, Las Voladoras. ¿Nos puedes resumir una, más o menos, dando los tintes? A ver, quizá la que apertura la antología, porque son cuentitos, me parece que son 8 cuentos, y Las Voladoras hace una alusión a una chica que está pasando, ¿no?, de la adolescencia a pues ser una mujer ya madura que está explorando su sexualidad, y aparece a la misma vez una voladora, ¿no? O las voladoras. La forma en que las describe es bien interesante, porque las describe como si fuera un cíclope. Tienen solo un ojo, ¿no? Se
convierte, pues también cambia formas, ¿no? En un ave, siempre aparece encima de su techo y hace ruido. También, como la autora es muy poética, mezcla justamente estas transformaciones del cuerpo, ¿no? Y la forma en que los detalla hasta suena bonito. Sí, dice que, por ejemplo, le sale miel de las axilas. Y bueno, lo dejo ahí porque es muy místico, pero es una historia bastante bonita de leer. En el sentido estético, ¿no? Porque lo que hay detrás, hay también violencia, hay temas fuertes, muy interesantes, así que ahí dejo la recomendación. Wow, muchas gracias una vez más, Leslie. Espero que haya una tercera parte. Ojalá. Y esta vez ya no nos asustemos aún más todavía con lo que vayamos a tocar. Espero que puedan dormir después de todos los relatos que hemos compartido esta noche. Que tengas muy buenas noches, muchas gracias. Y antes de irme, eso que sonó debajo de tu cama o en tu cuarto no es el aire, no es tu mascota, es una niña sin ojos que quiere llevarte al más allá. Que tengas dulces sueños, muy buenas noches, muchas gracias.